Bueno, en esta serie de videos de la matemática escolar estamos realizando pues las aplicaciones de la derivada. En este ejercicio en particular dice hallar dos números enteros positivos cuyo producto sea 16. Entonces, x por y es 16. Y despejando de esta ecuación que va a aparecer en un momento, va a ser y es igual a 16 sobre x. Y luego la segunda condición dice que la suma de uno de ellos con el cuadrado del otro debe ser el mínimo. Y entonces lo plantearíamos de este modo. Como y es 16 entre x, entonces tendríamos que el mínimo sería x más 16 sobre x elevado al cuadrado. Y bueno, vamos a desarrollar esto aquí arriba. Vamos a tener que m, el mínimo, sería x más 16 por 16, que serían 256 sobre x cuadrada, que en este caso le toca a este solamente y a este le toca el 1. Bueno, entonces voy a tener que hacer este quebrado, voy a tener x sobre 1 más 256 sobre x cuadrada, y entonces saco el común denominador, que es x cuadrada. Entonces tengo x cuadrada entre 1 es x cuadrada por x, es x al cubo, más x2 entre x2 es 1 por 256. Y entonces el mínimo será x elevado al cubo más 256 sobre x elevado al cuadrado. Y para que esto ocurra, pues eso va a ser el mínimo de la suma de un número con el cuadrado del otro. Eso va a ser cuando tengamos la derivada con respecto de x. Y entonces tendríamos aquí es el denominador por la derivada del numerador, que es 3x2, y esto menos el numerador, que es x3 más 256, y esto multiplicado por la derivada del denominador entre el denominador elevado al cuadrado. Y bueno, realizando las operaciones voy a tener que el mínimo va a ser cuando tengamos 3x elevado a la cuarta potencia menos 2x elevado a la 4 menos 512x. Y todo sobre el denominador al cuadrado, que es x a la 2 por 2. En la potencia de una potencia, los exponentes se multiplican. Bueno, vamos a continuar con el ejercicio en esta parte. Vamos a tener que el mínimo con respecto de x va a ser igual a x elevado a la cuarta potencia menos 512x. Y esto entre x elevado a la cuarta potencia. Nosotros sabemos que vamos a encontrar el mínimo de esta suma cuando la primera derivada sea igual con 0. Y entonces voy a tener x4 menos 512x entre x a la 4, que sea pues 0. Para esto, cuando multiplicamos x4 por 0, va a quedar x4, y entonces tendríamos x a la 4 menos 512 igual a 0, ya que toda cantidad multiplicada por 0 es 0. Y ahora, como x pertenece al primero y al segundo término, la voy a factorizar diciendo que esto es x al cubo menos 512 y todo esto igual que 0. Entonces aquí este x es 0 y lo que tengo que trabajar es con esto. Bueno, nos quedó entonces x cúbica menos 512 igual que 0. De los conocimientos que tenemos en Matemáticas 1, en álgebra, sabemos que esta es una diferencia de cubos. Y entonces, teniendo x elevado al cubo menos 512, tendríamos la raíz cúbica de x cúbica menos la raíz cúbica de 512. Y ahora el cuadrado del primer término, que es x cuadrada, más el primero por el segundo,
más el cuadrado del segundo término. Y esto pues es igual que 0. Entonces ya tendríamos todo esto, vamos a tener aquí que en este caso de x menos 8 es uno de los factores, porque lo hemos igualado con 0. Entonces, si x menos 8 es 0, entonces x es 8. Y parece que hemos encontrado el primer número. Si x es 8, a través de la factorización de la diferencia de cubos, entonces ya tendríamos el problema, ¿no? Que el mínimo sería cuando tengamos un número sumado con el cuadrado del otro. Sabemos que el primero es entonces x y el segundo sería 16 sobre x elevado al cuadrado. De esta manera tendríamos que el mínimo sería 8 más 16 sobre 8 elevado al cuadrado. Entonces el mínimo, voy a continuar aquí, el mínimo sería 8 más 16 entre 8, que es 2 elevado al cuadrado. Y el mínimo lo vamos a encontrar cuando sumemos el 8 con el 2 al cuadrado. Y así que tenemos que el mínimo sería el número 12. Entonces teníamos dos números que multiplicados me daban 16, que era x por y igual a 16. Y nuestros números eran el 8 y el 2. Y esos dos, esta pareja, era 8 por 2, 16. Entonces su producto era 16. Pero ¿cómo podíamos tener que el 8 y el 2 dieran como resultado que el primero por el cuadrado del segundo fuera la mínima, ¿no? Que sea la suma mínima. Y esa suma mínima se va a dar cuando el primero sea 8 y el segundo 2. Y entonces tendríamos que el resultado es 12. Y esta después, ahora, como verán ustedes, no usé la división sintética. No, porque era una diferencia de cubos, que es del conocimiento de todos los alumnos de preparatoria, ¿no? Inclusive aquí, para los ingenieros, pues este es un repaso. Y esta es entonces la solución del problema. Continuaré con este proceso de los videos escolares para las aplicaciones del cálculo diferencial. Muchas gracias.